Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Milet Pérez Trueba. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 2301-2425. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho y actualmente me encuentro cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional con la profesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Este video es respecto al reto 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, donde se nos exponen dos casos prácticos y nosotros tenemos que darle retroalimentación respondiendo unas preguntas. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Brandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto 2 años después. Ana presentó su caso ante la Corte. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, existe responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano. En el caso de Ana, en primer lugar, los hechos narrados configuran violaciones a derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como en instrumentos internacionales suscritos por México. La primera parte sería libertad de expresión y libertad religiosa. El artículo 6 y 24 constitucionales reconocen el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Asimismo, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y de expresión, y el artículo 12 garantiza la libertad de conciencia y de religión. La actuación del policía al impedir a Ana repartir panfletos constituye una restricción arbitraria e injustificada al ejercicio de tales derechos, pues la manifestación pacífica no alteraba al orden público. Derecho a la libertad personal y a la integridad. El artículo 7 de la CADH y el artículo 16 constitucional garantizan la libertad personal, señalando que nadie puede ser privado de ella sin causa justificada, ni cumplir con las formalidades ilegales. La detención arbitraria en la patrulla durante 3 horas, sin orden ni fundamento, y posteriormente su permanencia en Barandilla por un día configuran una detención ilegal y arbitraria. Además, el maltrato verbal y las burlas constituyen una violación al derecho a la dignidad. Artículo 1 de la Constitución y artículo 5 de la CADH. Obligaciones de respeto y garantía del Estado. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Estado, no debe respetar, sino también garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. Artículo 1 de la CADH. En este caso, no solo hubo violación directa por parte de agentes estatales, o sea, la policía y personal de seguridad pública, sino también una omisión por las autoridades competentes, Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al no iniciar los procedimientos correspondientes, esta omisión constituye una denegación de justicia. Responsabilidad internacional del Estado mexicano. Al haberse agotado, aunque de manera defectuosa, las vías internas sin obtener justicia, Ana recurrió al sistema interamericano. La Corte IDH ha establecido en precedentes como Velázquez Rodríguez contra Honduras y que el Estado incurre en responsabilidad internacional, no solo por actos de agentes, sino también por la falta de prevención, investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos.
En consecuencia, México es responsable por violar los artículos 1, 5, 7, 12 y 13, así como por incumplir su obligación general de investigar y garantizar los derechos vulnerados. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobierno de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos con el pago de la multa, el decreto previo era de 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad. A las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado a la libertad durante 36 horas y boletinado, o sea, la fotografía incluida. En redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, existe responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano en el caso de Andrés, ya que las acciones cometidas en su contra constituyen violaciones graves a diversos derechos humanos, reconocidos en la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La privación de la libertad de Andrés fue arbitraria, pues se basó en un decreto emitido por el gobernador de una entidad federativa, que imponía sanciones restrictivas de derechos fundamentales sin que se tratara de un estado de excepción debidamente declarado por el Congreso, lo cual resulta incompatible con lo dispuesto en el artículo 29 constitucional y el artículo 27 de la CADH. Dicho arresto vulneró directamente la libertad personal protegida por el artículo 16 de la Constitución y el artículo 7 de la CADH, además de que la sanción resultó desproporcional y discriminatoria, pues recayó únicamente en quienes carecían de recursos económicos para pagar la multa, lo cual afectó de manera especial ante Andrés. Asimismo, la difusión de su fotografía en redes sociales, acompañada de calificativos degradantes, transgredió al derecho de la dignidad, al honor, a la vida privada y a la reputación, derechos protegidos tanto en el artículo 1 y 16 constitucionales, como en el artículo 11 de la CADH. Este acto no solo lo estigmatizó socialmente, sino que lo expuso a un trato humillante que resulta incompatible con el respeto de la dignidad humana. Aunado a ello, la detención fue realizada por un militar, lo que contradice los estándares interamericanos que establecen que las Fuerzas Armadas no deben llevar a cabo funciones ordinarias de seguridad pública, salvo en circunstancias excepcionales como lo determinó la Corte IDH en el caso de Álvaro Espinosa contra México. En conclusión, el Estado mexicano es responsable internacionalmente por la detención arbitraria, la discriminación estructural y la exposición pública degradante sufridas por Andrés, ya que tales actos vulneraron su libertad personal, su derecho a la igualdad y no discriminación, su derecho al honor, a la vida privada y a la dignidad humana. Lejos de justificarse por el contexto de la emergencia sanitaria, las medidas adoptadas reflejan un uso indebido y desproporcional del poder estatal en prejuicio de una persona en situación de vulnerabilidad. Y bien, profesora y compañeros, estas serían mis respuestas respecto a los dos casos prácticos del reto 5 titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Gracias por su atención.